SCL Consulting patrocina Todo SAP. Pues hasta las 7 de la tarde, como cada lunes, aprendiendo de tecnología, hablando de tecnología con los amigos de SCL Consulting. Está con nosotros esta tarde don Joaquín Grau, que es consultor experto en el área de Business Intelligence y HANA de SCL Consulting. Joaquín, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Rubén. Gracias por la invitación para hablar un poquito de lo que es la supercomputación, el presente y el futuro. Y sobre todo yo creo un poco es la idea de arrojar un poco de luz sobre qué supone esto para las empresas que quieran, por ejemplo, usar la supercomputación para invertir en nuevas tecnologías y sobre todo en innovación. Supercomputación, que vamos a hablar de este asunto esta tarde, sé que nos va a ocupar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, que es don Adriano Galano, que es el director de supercomputación de Fujitsu. Adriano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Pues encantado de estar aquí con vosotros y con vuestra audiencia y poder compartir un poco de las cosas que hacemos, que estamos haciendo en la supercomputación en España y a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es la supercomputación, Adriano? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque y a mí que me la respondas. Ante todo tenemos que desmitificarlo un poco, ¿no? Yo parto un poco por la esencia. Los seres humanos siempre hemos intentado resolver los problemas más acuciantes de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, pues los egipcios o los mayas se empeñaban por conocer la astronomía o la astrofísica, tratar de explicar cómo funciona la vida, el universo. Y para lograr eso hoy en día no se puede hacer sin tecnologías. Y para lograr responder a esas preguntas a día de hoy del micromundo y del macromundo, desde el átomo, la célula, hasta la exploración espacial, necesitamos ordenadores muy, muy, muy potentes. No nos vale el ordenador que tenemos en casa. Tenemos que construir ordenadores con una potencia de cálculo tan enorme que sean capaces de llegar a esos niveles de simulación y de representación de problemas verdaderamente complejos, como puede ser el clima, el movimiento de las mareas, la vulcanología, la sismología. Entonces, múltiples campos de aplicación. Y hablando de aplicación, Adriano, se lo pregunto también a Joaquín como experto en este tema, esa aplicación, ¿dónde la vamos a ver luego o cómo les va a beneficiar a las empresas? ¿Qué impacto va a tener o cómo se van a poder aprovechar, beneficiar de ello? Sí, bueno, aquí digamos que tradicionalmente lo que es la supercomputación desde hace ya más de 30 años ha estado siempre enfocado en lo que es, como bien comentaba Adriano, un poco lo que es la simulación de cosas como pueden ser el clima, terremotos, etcétera, incluso en laboratorios de desarrollo donde han estado investigando, por ejemplo, cosas como la cura del cáncer, usando supercomputación, mucha simulación de moléculas, etcétera. Y un poco lo que estaría ahora es, toda esta supercomputación se está acercando yo creo un poco a lo que es al usuario final. Aquí en este caso hablamos de lo que son las empresas, ya que ahora digamos que tenemos la disponibilidad de acceder a la supercomputación a través de lo que es el cloud. El cloud es algo que viene dando muy fuerte desde hace ya unos cuantos años, todos más o menos conocemos lo que es, y sería un poco donde encontraríamos el tema de supercomputación. Para que se entienda un poco lo que es la supercomputación, las grandes centros de datos con supercomputadoras están ya en torno a lo que sería un petaflop. Esto es una unidad de medida de cuál es la potencia de estos centros. Esto viene a ser más o menos, para que nos dimensionemos, si tenemos en cuenta lo que sería un portátil de gama alta, que es lo que disponemos ahora mismo, digamos, para hacer nuestro trabajo día a día, necesitaríamos unos 10.000 o 20.000 ordenadores de estos para poder alcanzar lo que sería el petaflop, ¿no? Entonces hay una carrera incesante y bueno, pues poco a poco se va evolucionando y vamos rompiendo, digamos, estas marcas. Pero lo interesante es esto, el poder disponer de nosotros esa capacidad a través del cloud. Y si quiere comentar algo, Adriano, y ahora si queréis os comento un ejemplo una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? ¿Cómo trabajáis desde Fujitsu en todo esto, Adriano? Bueno, yo apuntando un poco lo que dice Joaquín, en el mundo privado, en el mundo de la empresa, más de manufactura, de construcción de maquinarias, o en el mundo financiero, por ejemplo, los usos de la supercomputación son muy variados también. Tener en cuenta que la base de la supercomputación es la simulación matemática. En el fondo lo que hacemos es representar un problema real de la vida a través de una fórmula y de unas ecuaciones matemáticas y luego realizar el cálculo sobre eso. ¿Dónde lo podemos ver en la vida empresarial?
Pues lo podemos ver, por ejemplo, en compañías financieras que quieren saber, o en compañías que cotizan en bolsa y quieren saber cómo evoluciona su valor en bursátil, cómo hacer una predicción de cómo va a evolucionar ese valor bursátil. Eso se hace con un método matemático, se llama el método de Monte Carlo, y que se necesita un gran supercomputador para calcularlo. Compañías petrolíferas que necesitan simular dónde está en las diferentes fallas de la Tierra, donde se encuentran potencialmente los pozos de petróleo, de gas, cuáles son las estrategias óptimas de exploración. Compañías de automóviles que construyen automóviles. Antes de construir el automóvil, probablemente los que no estamos tan vinculados al mundo de la supercomputación, no sabemos que primero ese modelo de coche se construye en virtual y se le somete a todas las pruebas que se le somete a un vehículo físico luego. Es decir, se le somete a impactos, a deformaciones, a pruebas de aerodinámica. Entonces, se hace sobre un modelo de coche virtual, como si fuera un videojuego. Pero esto lo hacen todas las compañías de automoción del mundo. Entonces, se ahorran millones y millones de dólares o de euros, porque no tienen que construir prototipos físicos, sino que primero construyen el modelo virtual. Apuntando lo que decía Joaquín también, hay un hecho muy interesante ahora, que es que converge con el modelo de cloud computing o de big data, de análisis de grandes volúmenes de datos, y facilita el acceso a grandes organizaciones. El modelo de cloud facilita que podamos usar un supercomputador que está en cualquier otra parte sin tener que tener sin tener que invertir la cantidad de dinero que cuesta tener un supercomputador en físico. Desde Fujitsu, ¿qué es lo que estáis haciendo en este sentido? ¿Cómo estáis ayudando, o qué soluciones o qué servicios Fujitsu tenéis? Con toda la humildad del mundo, nosotros somos uno de los líderes de esa carrera mundial de supercomputación. Digamos, somos la representación de un poco más del programa japonés. Hay 4 grandes programas en el mundo: el de Estados Unidos, el de China, la Unión Europea y Japón. Y Fujitsu un poco tiene ese liderazgo en Japón. Nosotros hace 2 años ostentamos el honor de poseer el supercomputador más potente del planeta, que se llamaba K Supercomputer, en japonés Kei, que Kei es la letra que representa 10 a la 16, 10 petaflops, que es la potencia de ese supercomputador, que está en la isla de Kobe, también con K. Y ese supercomputador pues fue el primero que rompió la barrera de los 10 petaflops de potencia. A día de hoy estamos trabajando para que en el año 2018-2020 poder ser capaces de tener 1024 petaflops de potencia, es decir, 100 veces la potencia que tiene el K hoy. Vamos con esa anécdota que dejábamos pendiente que nos contara Joaquín. Sí, la anécdota pues es algo, pues, bueno, un poco lo que iba diciendo, ¿no? De utilizar el cloud. Pero claro, la verdad es que muchos científicos y empresas que quieren desarrollar e innovar, pues les gustaría tener un supercomputador, pero claro, esto tiene un coste de millones que no se puede asumir, ¿no? Entonces, la anécdota fue que un químico que estaba estudiando nuevos materiales para utilizar en las energías renovables, en concreto en la solar, tenía que investigar pues unas 200.000 moléculas. Esto, pues, realmente, si lo traducimos a tiempo computacional, estamos hablando de millones de horas, ¿no? Y, claro, el presupuesto que tenía no llega para un supercomputador, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, a través de los servicios de Amazon, que te permiten pues ir adquiriendo máquinas virtuales, empezó a correrlo hasta llegar a un punto en el que consiguió tener algo así como 150.000 CPUs, o cores, como se suele decir en esto de cloud, corriendo a la vez, batiendo, digamos, lo que sería el límite teórico de 1,2 petaflops. Es decir, que eso que se ejecutó además durante 18 horas para llevar todo este trabajo, alcanzó un nivel de supercomputador. Es decir, y esto está al alcance de cualquiera que quiera hacer un poco de supercomputación. Lo único que tiene que hacer es, tanto Amazon como por ejemplo Fujitsu, que también tiene sus servicios de cloud, o cualquier otra empresa que ofrezca esto en cloud, está disponible para cualquiera que quiera investigar y desarrollar supercomputación. Luego también es cierto que bueno, no, en la supercomputación ahora mismo tiene 2 factores. Por un lado está la necesidad y por otro lado la oportunidad. La necesidad es que realmente necesitemos la supercomputación para investigar, innovar o realizar cualquier tipo de trabajo o tarea que nos requiera esta potencia, ¿no? Esto un poco está viniendo, la necesidad ahora mismo se está acercando al entorno empresarial a partir de lo que sería el Big Data. El Big Data y el Internet de las cosas, que nos va a inundar dentro de nada con
fuentes de datos desde todos los puntos que vamos a tener que analizar. Esto va a suponer que vamos a necesitar mucha potencia de cálculo para poder procesarlos sobre todo en tiempo real, ¿no? Que es lo que interesa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, para nivel empresarial, por ejemplo, en lo que es el entorno de SAP, tenemos lo que es el SAP HANA, que es un appliance es un software más hardware que se ha hecho para poder dar respuesta a todas estas necesidades, ¿no? Pero bueno, todo esto va acompañado con que todo esto lo podemos tener en cloud y nosotros en el día a día le tenemos que perder miedo porque, de hecho, muchas de las aplicaciones que solemos utilizar, tanto en redes sociales como incluso, por ejemplo, un HR para muchas empresas que lo tienen en cloud y la verdad es que hay que perder miedo porque no hay nada más sensible que la información de recursos humanos, ¿no? Adriano, una compañía líder como es Fujitsu a nivel tecnológico, como nos contabas ahora mismo, ¿en qué medida les ha ayudado todo esto que nos está contando? ¿En qué medida les ha ayudado la tecnología? ¿Qué les ha permitido toda esta inversión, todo lo que invierten ustedes en tecnología, en innovación? Bueno, Fujitsu, si lo sabéis o si no lo sabéis, lo cuento también, es una de las compañías con más historia en el mundo de las tecnologías de la información. Lleva 78 años de historia en tecnología de la información. Nació del hecho de crear todos los sistemas de telecomunicaciones y tecnología de la información para un país que acababa de salir de una guerra, como es el caso de Japón, y tuvo que plantearse todas esas tecnologías para el desarrollo de esa sociedad. Entonces, la base de Fujitsu en su esencia principal es tecnológica e innovadora, es decir, Fujitsu posee una compañía, es un gran conglomerado de empresas y una de las empresas del grupo se llama Fujitsu Labs, que son 2.500 científicos que se dedican única y exclusivamente a mirar hacia el futuro, a mirar 10 años vista de donde estamos hoy sentados. Entonces, Fujitsu Labs, su misión es innovar y crear innovación. Innovación en todos los frentes de la vida, porque la misión de Fujitsu es construir una sociedad más próspera para los seres humanos. Eso lo reflejamos en nuestro eslogan, que viene a decir algo así como Shaping Tomorrow with You, que en castellano quiere decir modelemos el mañana juntos, hagamos un mañana juntos. Y eso es la visión donde trabajamos. Fujitsu ha creado innovaciones muy curiosas, algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la atención a las personas mayores, porque una de las cosas que más preocupa dentro de Fujitsu a la sociedad japonesa y también a la sociedad europea es el envejecimiento de la población. Entonces, curiosamente hemos desarrollado tecnología como un bastón para personas invidentes que tiene posicionamiento por GPS y que gracias a eso podemos asociarlo a sistemas sanitarios, a sistemas médicos, que nos permite localizar personas errantes, es decir, una persona que debido a una enfermedad se desvía de su ruta habitual y este tipo de cosas son cosas que no son intrusivas. El tener el bastón es el medio que usa la persona invidente o la persona mayor. Entonces, la innovación la entendemos como un ciclo extremo-extremo, es decir, nosotros producimos no solo grandes supercomputadores, también creamos dispositivos para el automóvil, creamos sensores, creamos aires acondicionados por los que nos conoce muchísima gente, pero estamos en ese punto final, estamos muy cerca del ser humano en sus casas, en sus oficinas, en muchas partes donde ni siquiera pensamos que está Fujitsu, pero hay dispositivos alrededor que nos permiten modelar o tener una visión más cercana de cuál es la experiencia que tenemos que darle al usuario final. Y esta apuesta, Adriano, por la tecnología, por la innovación en una compañía como Fujitsu, ¿qué les ha permitido? Ahorrar costes, salir a otros mercados. Todo esto se da por descontado, ¿no? Bueno, nosotros somos una compañía global, es decir, de los 172.000 empleados de Fujitsu, yo diría que un 40% de esa fuerza de trabajo, de esa fuerza laboral, está fuera de Japón. En España llevamos 40 años, somos una compañía muy afincada en las raíces, estamos celebrando nuestro 40 aniversario en España. Y somos unas 2.200 personas, es decir, es una organización muy sólida en España y en Europa. Y lo que nos ha permitido es, sobre todo, Fujitsu habla mucho de pensar en global y actuar en local. Es decir, uno puede tener una gran estrategia global como compañía que se expande, que crece, pero a la vez nunca se puede alejar de la necesidad a medida, del traje a medida que necesita cada una de las organizaciones que trabajan con nosotros. Entonces, esa cercanía a las personas, esa cercanía a las organizaciones es lo que nos caracteriza. Es decir,
¿qué vamos ganando día a día? Ganamos más, es decir, más presencia estratégica porque las organizaciones nos ven como un aliado estratégico en su desarrollo, no nos ven como un mero proveedor de tecnologías y le compro este hardware a Fujitsu que es más barato, sino nos ven como un aliado estratégico que le ayuda a construir un futuro mejor juntos. Es un poco nuestra visión. Pues para terminar, Joaquín, no sé si algo que comentar, alguna pregunta para nuestro invitado, director de supercomputación de Fujitsu. Sí, bueno, yo quizás le preguntaría a Adriano cuál sería un poco el mensaje que le transmitiría a una empresa que está pensando en invertir en tecnología, que quizás quiere innovar, pero que tiene un poco esa reticencia de decir, no sé si lanzarme a hacerlo con nuevos proyectos, un poco ¿qué mensaje le transmitirías? Bueno, le transmitiría un mensaje primero de confianza en una compañía como Fujitsu. Es decir, Fujitsu es una compañía que tiene la mano tendida a todo tipo de organizaciones para colaborar y trabajar juntos en proyectos. Ojo que no estoy diciendo venderle, estoy diciendo colaborar. Y eso es algo muy importante. Lo primero que designa a Fujitsu es ese espíritu de colaboración, ese espíritu de ser un aliado tecnológico más que un vendedor. Y esto está muy relacionado con nuestra cultura japonesa, de las alianzas a largo plazo, de la fidelidad, la honorabilidad, son valores intrínsecos de la cultura japonesa. Y eso también me gustaría reflejarlo a las empresas españolas. Estamos en una efemérides muy curiosa, se están cumpliendo los 400 años de la primera relación comercial entre Japón y España. Y esos 400 años marcan toda una nueva etapa de relaciones entre nuestros países, por tanto, aunque nuestros medios están muy occidentalizados, leemos mucho en tecnología lo que ocurre en Estados Unidos, eso está muy bien, y lo que producimos también en Europa, pero a veces nos olvidamos de mirar hacia Asia, hacia lo que está ocurriendo en Japón, en China, en Corea, en los países del sudeste asiático. Alguien decía el otro día, el mundo está girando, el hemisferio está girando, el planisferio está volviéndose mucho más pesado en tecnología en la parte asiática. Entonces yo le diría a las empresas españolas mirar hacia Asia y mirar con aliados como Fujitsu. Pues con ese mensaje nos quedamos, si les parece, señores. Don Adriano Galano, director de supercomputación de Fujitsu. Ha sido un placer tenerle por aquí y aprender con usted. Un placer para mí estar por aquí. Muchísimas gracias. A seguir igual de bien. Don Joaquín Grau, consultor experto en área de Business Intelligence y HANA de SCL Consulting. Le espero para la próxima. Cuídese. Muchas gracias, aquí estaré. SCL Consulting ha patrocinado Todo SAP.